Buenas noches, señores, con todos los presentes. Continuamos en este conjunto de conferencias que estamos dando respecto al curso de gestión de la cadena de suministros. Y este tema es de la unidad 4 del segundo módulo. Aquí vamos a ver lo que era planificación de la producción y de los materiales. Así que en esta oportunidad traigo el tema sobre MRP o plan de requerimiento de materiales. El MRP es un programa computacional, lo que significa que sigue un algoritmo, ¿ok? Y como sigue un algoritmo, es una metodología totalmente objetiva, práctica y ya pensada, de tal manera que si la seguimos al pie de la letra, asumimos que el cálculo, el desarrollo de esta no va a tener ningún problema. El objetivo del MRP es determinar la cantidad de materias primas, componentes, subensambles y ensambles que se requiere en un determinado horizonte de planeamiento. Está ubicado, por decirlo de una manera, en la parte motor del planeamiento y control de la producción, porque el extremo frontal del planeamiento de la producción es todo lo que implica planear la demanda, administrar la demanda, ¿no? El esquema, digamos, frontal, el esquema posterior del planeamiento sería el desarrollo, la fabricación, o sea, el taller, o la gestión de compras. El MRP está en medio, está dentro de lo que nosotros llamamos el motor, el esquema motor. Asume que el programa maestro de producción, que a su vez se basa en el plan agregado de producción, está óptimo, de tal manera que el MRP parte de que el MPS existe y con él trabaja. Por eso dice, supone que el programa maestro de producción es factible. O sea, no hay limitaciones de capacidad. Ya la parte de capacidad fue discutida en el tema anterior. O sea, en el programa maestro o en el programa digamos, de producción que se ha desarrollado, ¿no? Siempre se hace un plan agregado y luego se hace un programa maestro y finalmente aparece pues el MRP. Así que el MRP nos va a dar dos situaciones. Nos dice qué comprar, cuándo comprar y cuánto comprar, o nos dice qué producir, cuándo producir y cuánto producir. Y se basa en los artículos de la demanda dependiente porque, claro, el MRP parte de un MPS y el MPS trabaja con la demanda dependiente. Entonces, el MRP responde a estas preguntas. ¿Qué materiales requerimos? ¿Cuánto? O si estamos hablando en cantidades y tiempo. ¿Cuándo? Ahora, esto es importante porque muchas veces tenemos la necesidad de tener el material, pero no tenemos que tenerlo en ese momento, ¿no? Podríamos planificar el requerimiento de en periodos de tiempo, que acá se llaman cubos de tiempo, de manera que nuestra inversión y nuestro inventario en proceso no sería demasiado, habría que controlarlo. Es más, ¿no? Vamos a ver que hay muchas bondades en el MRP. El MRP trabaja un modelo, un método matricial, es decir, como si yo estuviese haciendo operaciones con matrices, matemáticamente hablando. Entonces yo tengo, por ejemplo, dos productos, llámese P1 y llámese P2. Son dos productos. Estos productos resultan de un ensamble o subensambles y de partes, ¿no? Es como lo están mirando en la figura. Así que el producto 1 requiere un subensamble 1, un subensamble 2 y un componente. El producto 2 también requiere del mismo subensamble 1, como ven, está constituido igual en ambos casos,
de un componente 1, de 8 componentes 1, de 2 componentes 2 y de 7 componentes 3. Pero el producto 1 requiere 2 subensambles 1, mientras que el producto 2 requiere un subensamble 1. Entonces, si yo fabrico un P1 y un P2, si alguien me dice cuántos subensambles 1 requieres para la fabricación de ambos productos, yo tendría que sumar 2 más 1, ¿cierto? 3. Yo necesito 3 subensambles. Pero si me dice cuántos componentes 1 necesitas, yo tengo que considerar que necesito aquí 8 por 2, mientras que aquí digo 8 por 1, ¿cierto? Y si no hay otro componente 1, entonces sería 8 por 2, 16, más 8 por 1, 8, 16 más 8, 24, 24 solo para fabricar un producto 1 y un producto 2. Esa es cantidad. ¿Cuánto? Ahora, ¿cuándo? Depende. Porque si el producto 1 me lo piden en la semana 5, entonces yo en la semana 5 debo tener todos estos elementos que forman el producto 1, porque si no, no podría construir el producto 1. Y a su vez, debería tener esto para poder fabricar esto y así cada parte. Esto obviamente se está comprando porque no tiene un desarrollo productivo acá, no hay una explosión. Así que C1 yo lo compro, así como compro C6, C5, ¿no? En las cantidades que allí se muestran. Los subensambles se tienen que armar. Es decir, yo puedo armar un producto con partes que yo mismo puedo ir armando, o sea, subensamblando. Al final termino armando un producto. Entonces, como ven, es una multiplicación lo que se tiene que hacer, pero esta multiplicación se puede complicar porque hay muchos componentes comunes, es decir, que se usan para el producto 1, como para el producto 2, como para el producto 10, etc. Y no siempre requiero una cantidad igual, y tampoco lo requiero en un periodo igual, porque va a depender de cómo está mi programa maestro, que me dice cuándo necesita los productos, en qué unidad de tiempo necesito el producto. Entonces, frente a este contexto, que parece un poquito complicado, miremos cuáles son los objetivos del MRP. El MRP lo que hace definitivamente es mejorar el servicio al cliente. ¿Por qué? Porque cumplimos las promesas de entrega. Y podemos incluso acortar los plazos de entrega, considerando los buffers que hemos hablado en alguna conferencia anterior. Definitivamente reduce la inversión en inventarios. ¿Por qué? Porque el MRP sincroniza compra y producción. Es decir, maneja el criterio de jerarquía, ¿no? Padre-hijo, ¿cierto? Yo no puedo, digamos, componer a un padre si no lo tengo los hijos desarrollados. Entonces, esa jerarquía respeta tiempos y evidentemente cantidades y por lo tanto se sincroniza. Lo vamos a ver en un momento. Y mejora la eficiencia de operación, porque definitivamente cuando uno hace una sincronización, compra exactamente lo que necesita en el momento que lo necesita. Así que el MRP es una herramienta muy, muy importante, sobre todo en empresas que tienen niveles de jerarquía de explosión de un producto de más de 2, ¿no? En productos de alimentos, por ejemplo, la combinación es solamente 2 niveles, o sea, no es muy útil. Ahí el MRP sigue siendo útil, pero no tanto como lo es, por ejemplo, en una empresa metalmecánica, ¿no? Entonces, aquí tenemos un esquema para tener una idea de lo que vamos a hacer. El MRP recibe el programa maestro, ¿no? Recibe los cambios de ingeniería, porque esto evidentemente tiene mucho que ver con el Bill of Material o la lista de materiales, o BOM, más conocido como BOM. El programa maestro de producción ve lo que tiene en inventario y con todo esto desarrolla una lógica, un algoritmo. Ese algoritmo termina diciéndome qué debo comprar, obviamente cuándo, cuánto, y acá también qué debo fabricar, cuándo y cuánto. Entonces aquí hay que entender que yo puedo tener
inventario en mi almacén, así que no tengo que comprarlo. Puedo mirar que la explosión del producto me dice exactamente qué va a entrar, ¿no? Es decir, no pido de más. Muy bien. A partir del MPS, determino cuántos productos finales necesito en cada periodo. Y a través del BOM y con el MPS se explota el requerimiento bruto de todos los materiales. O sea, yo tengo un requerimiento bruto y debo transformarlo en un requerimiento neto luego de hacer todo el algoritmo de esa parte. Así que el requerimiento neto del padre será el requerimiento bruto del hijo. Entonces lo que hacemos es jugar, bueno, eso de jugar entre comillas, un poco con ese concepto, considerando todo un proceso lógico. Yo puedo requerir 100, pero a la larga solo fabrico 80, porque tengo material, porque ya tengo inventario, qué sé yo. Entonces los pedidos se temporalizan, se ubican temporalmente hacia atrás. Claro, porque si yo necesito fabricar el producto 1 que depende del subensamble 1 y que a su vez depende del componente 4, el componente 4 es lo primero que yo tengo que comprar. Así que el tiempo de abastecimiento que requiera para la parte componente o subensamble forma lo que nosotros llamamos en los cubos de tiempo. Bueno, aquí tenemos una idea global de lo que se maneja en el MRP. Esto es motivo muchas veces de investigación, ¿no? Los alumnos que están orientados a la carrera de ingeniería, administración, llevan estos temas y entonces tienen una gama de posibilidades de investigación. Porque el MRP depende del MPS, pero el MPS depende del plan agregado. Y yo tengo MRP y puedo tener CRP. O sea, si yo tengo lo que debo comprar y fabricar, lo que me queda es planear capacidades, dinero, maquinaria, equipo, personas. ¿De acuerdo? Entonces, este conjunto de información que entra o sale dependiendo pues de lo que se quiera desarrollar, puede acarrear una serie de situaciones que normalmente en planeamiento y control de la producción se tienen que considerar, ¿no? Tengo que considerar los pronósticos de corto plazo, los programas de producción, tengo que ver la plata que tengo que ver qué capacidad, las restricciones que habíamos hablado ya en alguna otra conferencia, cómo está desarrollado mi producto. Ahí la ingeniería es muy importante porque si yo lanzo un componente que tiene ciertas dimensiones y no me sirve para mi fabricación, estaría lanzando información, que ya no sería información, serían datos y me va a crear problemas muy serios a la hora de mi planificación. ¿Cuáles son las entradas al sistema MRP? Bueno, como ya vimos, la principal entrada es el plan maestro de producción. Porque, como decimos allí, es fruto, es importante señalar que fruto de este plan, del plan maestro, se va a determinar exactamente los componentes y por lo tanto no hay que incluir otras demandas. Pueden ser importantes, pero allí no se incluyen. Así que los pedidos de componentes para recambios se tienen que poner como si fuesen una entrada. Pero yo puedo tener partes que a lo mejor sirven de repuestos también. Así que hay que ponerlo dentro de la entrada. O sea, todo lo que significa matricialmente hablando, crear en el contexto de lo que yo voy a desarrollar, tiene que ser considerado como una entrada. El BOM o la lista de materiales es muy importante. Es como si yo agarrara un producto y lo explosionara, ¿no? Todas sus partes. Eso es el BOM. Entonces el BOM define exactamente cantidades, kilos, unidades, gramos, litros, dependiendo de qué producto vamos a fabricar. Y como han visto en las primeras diapositivas, se presenta en una forma de árbol, y a eso se le conoce como una explosión de necesidades, ¿no? Es una estructura de uninivel. ¿No? Pongamos un ejemplo bien sencillo. Una silla. Si ustedes miran la figura,
inmediatamente se dan cuenta que esta empresa no fabrica las partes de la silla, excepto el respaldo. Todo lo demás lo compra. Compra las patas, compra las tablas de los barrotes y los asientos. Esos serían los componentes. Así que para armar una silla yo necesito patas, respaldo y asiento. ¿Cuántas patas? 4. ¿Cuántos respaldo? 1. ¿Cuántos asientos? 1. El respaldo necesita tablas y barrotes. Si, por ejemplo, yo fabricara a la vez mi silla y las patas de mi silla, yo tendría que poner aquí una explosión de qué necesito para fabricar esas 4 patas. ¿Correcto? Entonces, si yo esto lo llevo a un manejo matricial, yo lo leería así. El artículo silla necesita patas 4. El artículo silla necesita asientos 1. El artículo silla necesita respaldo 1. El artículo respaldo necesita tablas 1. El artículo respaldo necesita barrotes 2. Si ustedes lo miran bien, se dan cuenta que esto es una tabla, filas y columnas. Y entonces podríamos decir tabla de materiales, de requerimiento de materiales. El maestro de artículos es otro elemento de entrada, porque allí yo tengo no solamente lo que tengo en stock, que es muy importante, sino también el lead time, el tiempo de aprovisionamiento de ese producto. ¿Cuánto me cuesta traerlo? ¿Qué puede ser un material, un componente, un subensamble también? Porque de repente, como lo acabamos de ver en la silla, yo necesito los asientos, y ya los asientos los compro, ¿de acuerdo? Entonces, en el maestro de artículos está claramente cuánto tiempo y qué stock tengo, y eso es importante. ¿Por qué? Porque me va a servir para sumar y restar respectivamente cada vez que yo haga mi MRP. ¿Cuál es la salida del MRP? Obviamente el plan de materiales. ¿Ya? O sea, yo desarrollo el MRP y me termina diciendo cuánto material voy a usar. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo fabrico una casa. Una casa está hecha de departamentos, áreas o digamos, ambientes. Los ambientes están hechos de columnas, vigas, paredes, piso, ¿no? Si yo voy a fabricar una viga, necesito cemento. Una columna, necesito cemento. Un piso, necesito cemento. Una pared, necesito cemento. Por lo tanto, necesito cemento para un ambiente, para cualquier otro ambiente. Finalmente, yo debo saber cuánto cemento necesito. Y no solamente cuánto, sino en qué momento me lo deben traer. Así no retraso mi producción. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Hay informes secundarios? Sí, como por ejemplo análisis de stock, roturas, análisis ABC, cosas así, que se pueden usar producto precisamente del el desarrollo del MRP. Una de las principales ventajas del MRP es que si yo quiero tomar decisiones no necesito un número elevado de datos, pero sí tienen que estar correctos y que tienen que estar actualizados. O sea, todos los datos que se necesitan en la metodología se jalan o bien del BOM o bien del maestro de artículos. Entonces, el MRP para procesarse, para desarrollar, sigue un algoritmo que se basa en un registro básico. Ustedes saben que a nivel informático lo que nosotros manejamos son registros. De tal manera que permita una coordinación entre las partes componentes y los artículos terminados. O sea, hay que hacer una correlación, hay que conectar, porque el registro básico es para cada producto, componente, parte, o sea, es indistintamente de lo que yo voy a fabricar, es el registro básico, pero va a depender de esa correlación que exista, ¿no? Si yo necesito 5D, entonces por 5 y así sucesivamente. Entonces, el registro básico del MRP es lo importante, porque podemos manejar un artículo, una materia prima, un componente, un producto terminado.
Entonces, la información que se requiere es esta que están mirando aquí. Imaginemos que yo tengo una planeación de 5 periodos para esta pieza, que puede ser un producto, puede ser un material, puede ser un componente. El requerimiento bruto es lo que yo requiero en el periodo dado, en unidades, 10 unidades, 40 unidades, 10 kilos, 40 kilos, qué sé yo. Y tengo una recepción programada que es una programación que quedó pendiente o que va a llegar, me van a llegar 50 unidades en el cubo 1. Imaginemos que estas son 5 semanas. Entonces yo leo así, necesito 10 unidades en la semana 2, 40 en la semana 4 y 10 en la semana 5. Me va a llegar 50 en la semana 1. Y este 4 que ven aquí es mi stock, que se llama balance proyectado. La función del MRP es convertir este requerimiento bruto en este requerimiento neto, que aquí se llama liberación. Hay muchos modelos. Yo les traigo el modelo más sencillo, más práctico, porque algunos autores, si ustedes revisan la bibliografía, se complican, a mi entender, con el respeto que se merecen, se complica la vida para hacer lo mismo que están mirando aquí. Porque finalmente a mí me interesa que, a pesar de que me pidieron 60, yo solo fabrico, compro, ¿no?, ensamblo 50. Me lo pidieron en la semana 2, sin embargo, yo hago 50 en la semana 4. Y me van a quedar 44 de stock. ¿Por qué? Porque el tamaño del lote es 50. O sea, si me piden 1, yo fabrico 50 o compro 50. Si me piden 49, compro 50 o fabrico 50. Si me piden 51, fabrico 100 o compro 100. Porque el tamaño del lote lo manda. Y este tiempo de preparación es el lead time. Veamos cómo funciona. 1 significa 1 antes. O sea, si lo requiero en la semana 5, lo hago en la semana 4. Ese es 1. Si me dijera 2, si lo requiero en la semana 5, entonces lo fabrico en la semana 3. Veamos. ¿Cómo funciona la lógica del registro básico que la vamos a usar para todos? 4 más 50 sería 54 menos 0, 54. 54 más 0 menos 10, 44. 44 más 0 menos 0, 44. 44 más 0 menos 40, 4. Aquí tengo el problema, que yo solo tengo 4 y requiero 10. Como el periodo es 1, entonces en la semana 4 debo, si no me dijera este tamaño de lote, significa que yo puedo pedir lo que sea necesario, ¿no? Si por ejemplo me piden 10 y yo tengo 4, solo necesito 6, ¿cierto? O sea, yo debería aquí pedir 6. Pero como el tamaño del lote es 50, tengo que pedir 50, aunque solo requiera 6. Por eso es que me quedan 44. Esta lógica, señores, la podemos llevar y conciliar. Ya eso lo expliqué. Por ejemplo, si yo tengo un diagrama de estructura, voy a fabricar una pala completa, yo necesito un ensamble de agarradera, un corrector, una flecha, 4 clavos, 4 remaches, un ensamble de cuchara. Un ensamble de agarradera necesita a su vez un mango, 2 clavos y un ensamble de soporte. El ensamble de soporte requiere a su vez un soporte de agarradera y un acople de agarradera. Es decir, si yo no hago esto, no tengo esto. Si no tengo esto, no puedo hacer esto. Y si no tengo esto, no puedo hacer esto. ¿De acuerdo? Imaginemos que yo soy el administrador de esta parte que estoy señalando en este momento, del 13122. Así que voy a explicar esto de explosión bruto a neto. Porque la palabra de explosión bruto a neto significa que lo que yo requiera de bruto aquí, producto de ese registro básico, se va a convertir en liberación aquí. Es decir, requerimiento neto. Si aquí yo necesitaba 100 y resulta acá la operación 80, entonces sería 80 por 1, 80 por 1, 80 por 1, 80 por 4, 80 por 4, 80 por 1. ¿De acuerdo? Entonces mi requerimiento neto
será el requerimiento bruto de los hijos. Y así sucesivamente. Ejemplo. Por ejemplo, yo quiero producir 100 palas de nieve. Y nosotros administramos esta parte que ya les dije, el 13122. Entonces hay toda una información por ahí y la ponemos en este cuadrito. ¿Ya? Todavía esto no es el MRP, pero quiero que lo entiendan. Si yo, disculpen, si yo requiero 100 de este señor, serán 100 ensambles de agarradera, asumiendo que eso ya es neto. Aquí está el requerimiento bruto, que es para el ensamble de agarradera. Muy bien, y si yo tengo 25 en inventario, entonces solo requiero 75. Pero el ensamble de agarradera requiere un mango, 2 clavos y un ensamble de soporte. 75 por 1, 75 por 2 y 75 por 1, que será mi requerimiento bruto de los componentes, de las partes que lo componen. Si yo tengo 22 de inventario y tengo 25 en recepción programada, entonces resto estas dos cantidades y me quedan 28. Si yo tengo 4 y 50 me van a llegar, tengo 54. Para 150 solo necesito 96. El ensamble de soporte, yo tengo 27, requería 75, ahora solo quiero 48. Si ustedes miran aquí, 48 por 1 y 48 por 1. ¿Ok? Y entonces ustedes pueden proyectar aquí 48 por 1, 48 por 1. Si yo tengo esto 15, solo necesito 33. Pero si yo tengo más, 39 más 15, obviamente más que 48, ya no pido nada. ¿Cierto? Si esto lo hiciéramos así, para cada parte, obviamente sería muy complicado. Entonces lo llevamos a un cuadrito como esto. Pareciera complejo, pero lo vamos a explicar. Quiero que lo vean. Aquí hay una conexión entre todas las partes en el orden en que deben estar. Este antes que este, porque estos tres lo componen al 13122 y estos dos lo componen al 11495. Si ustedes se dan cuenta, estos tienen que desarrollarse primero porque precisamente el uptime va corriendo hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Miren la programación. Aquí está la programación de las 100 unidades que me han pedido. Vamos a verlo. Oh, ¿qué pasó? Bueno, lo vemos directamente, pues, porque no podemos perder tiempo. Uy, no le traía. Me dan solo un minuto para jalar el archivo correspondiente desde mi máquina. No lo coloqué ahí. Bueno, vamos a hacer ahorita. No demoro. Disculpen. Vamos a rapidito a ver. Acá está. Muy bien. Nos faltó coger. Este no es. Este es. Ejemplo, sistema de producción 4. Unidad 4 dijimos, ¿verdad? Muy bien, aquí está, caso de panadería, bla, bla. Este me faltó. ¿Lo vemos, ya? Por eso es que no lo conecté. Bien, aquí está. Y lo pongo en Excel porque quiero explicar rápidamente algo para que ustedes puedan observar. Yo tengo aquí, no, voy a hacer que puedan mirar las fórmulas. Disculpen. Este es mi requerimiento bruto. Todo lo que está de amarillo son datos. Este es mi stock. Notarán ustedes que aquí no pongo 0. Es mi stock inicial. Entonces es requerimiento bruto, recepción programada, balance proyectado y liberación. Eso es para cada uno. ¿Por qué están pintados del mismo color? Muy buena pregunta. Porque si nosotros miramos aquí, el uptime es de 2, es de 2. ¿De acuerdo? Entonces, estos tres están pintados del mismo color y lo hago precisamente para que sea fácil que lo entiendan. Entonces, miren lo sencillo que puede ser. Esto evidentemente no existe. Cuando uno empieza a programar, no existe. Y claro, uno mira aquí y dice, bueno, yo tengo mi requerimiento bruto, tengo esto de mi stock, bueno, ¿qué hago con él?
Si se dan cuenta, no hay ninguno que me diga aquí tamaño de lote excepto este. Aquí no hay tamaño de lote. Cuando no hay tamaño de lote, es lote por lote. O sea, quiero 5, hago 5. Quiero 10, hago 10. ¿Ok? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Mi fórmula es bien sencilla. Miren. Claro, la podemos programar, ¿eh? Podemos hacer macros, pero yo no voy a entrar a macros en este momento. Le digo, esto más esto menos esto. Eso es lo que hago aquí. Y entonces yo agarraría y lo copiaría, ¿cierto? Porque si se copia está bien. Pero hay un pequeño detalle. Que este me libera a 2 periodos. O sea, si yo estoy en el periodo 1, definitivamente no funciona. Tampoco si estoy en el periodo 2, porque no me puedo ir al punto 0. No existe el punto 0. En cambio aquí, tendría que agregar a mi fórmula y sumarle el dato que voy a liberar, que podría liberar en el cubo 1, porque ya estoy en el cubo 3. Y como 13122 es de 2 cubos de tiempo, un lead time de 2, serían 2. Supongamos que son semanas, 2 semanas antes. Entonces, esto lo vuelvo a copiar. Y como está pintado el mismo color, entonces agarro aquí, disculpen, control Z, este está mismo color, control V, este mismo color, control V. Ya no lo pienso. Si estoy en una macro, ya saben, funciona, porque la macro me dice cuál es el left time del 13122 o cuál es el left time de la parte a tanto. Entonces cópialo de E. Así que en una macro, cuando lo he hecho esto a nivel de programación, le pongo una plantilla para 1, para 2, para 3, para 4, ¿no? Y ya está. Así de sencillo. Y entonces quien va a programar dice, ah, muy bien. Aquí, bueno, él ya sabe, acá libero 5, porque como es lote por lote, libero 5. Ya está. Acá libero 20. Acá libero 5. Acá libero 35. Y acá libero 10. Listo, ya programé mi subensamble 13122. Pero si ustedes recuerdan, lo vamos a recordar aquí. Voy a regresar. El 13122 requiere 1, 2 y 1. O sea, 1 por, 2 por, 1 por. ¿Correcto? Muy bien, veamos eso acá. Por 1. ¿Ven? Ahí está. O sea que aquí hago fórmulas. No se ven, perfecto. La van a ver porque en este momento le voy a poner letra, no letra, perdón, disculpe. Voy a cambiarle. ¿Se dan cuenta esos ceros? O mejor, vamos a verlo de repente en negrito. Ahí están, hay unos ceros, ¿recuerdan? Solo que, ¿por qué no se ven? Porque a esta parte, yo ya le aplico la fórmula. Mi fórmula es bien sencilla, ¿no? Igual G5. Acá será 2, no, igual G5. Y en el otro es 2, ¿no? ¿Cómo era? Ah, no, este es por 2. Entonces, por 2. ¿Ven? Claro, la fórmula es para todos, sino que aquí no se ve. Si yo la edito, no la veo. Arriba está, miren acá. ¿Y por qué no se ve? Porque para que no aparezcan tantos ceros, voy acá y le digo, dame un formato condicional, voy a ver el administrador de reglas, y le digo, mira, cuando el valor de C sea 0, aquí está, lo edito para que lo vean, cuando el valor sea 0, formato, letra, fuente, blanco pues, ¿no? Para que no se vea, ¿no? Pero eso no es necesario, sino para no llenarnos de tantos ceros y así que sería más fácil. Entonces, este está amarrado a este está amarrado y este está amarrado, y todos con su fórmula, por 1, por 2 o por 1, para generar mi requerimiento bruto. Como tengo aquí y ya está mi fórmula, esto no está obviamente, yo lo tengo que programar, ¿no? Requiero 18, 18. Requiero 10, 10. Se acabó. Acá esto no está, evidentemente, pero a diferencia de los otros dos casos, primero vamos a analizar esto, ¿ya? Voy a analizar esto, lo voy a borrar para que no lo vean así, o mejor dicho, sí lo voy a borrar para que ustedes lo puedan observar. Esta sería la fórmula, porque este es diferente, ¿ven? Este es el es igualito a este de acá. Entonces le decimos así.
Vamos a eliminar esto. Ya. Decía así. Mi balance más mi recepción menos mi requerimiento bruto. Y esto lo copio. Claro. Pero, este celeste tiene un lead time de 1. ¿Ok? Entonces, significa que cuando yo esté en el cubo 2, sí puedo pedir de 1. Así que aquí mi fórmula habría que sumarle la posibilidad de que haga una liberación en el cubo 1. Y esto ya lo puedo copiar. Y entonces, todo esto lo puedo copiar inmediatamente acá abajo. De tal manera que simplemente ejecuto. Por ejemplo, acá requiero 6. Como no puedo pedir 6, tengo que poner 50. Acá requiero 26, 50. Y como ven, ya no necesito más. Acá ya lo tengo hecho, pero estaba así. Esto no está. Así que 2 antes, 3. 2 antes, 35. Y 2 antes, 10. Ahora miren lo que viene. El 14, este 14, 400 y pico, requiere un soporte de agarradera y un cople de agarradera, así que la fórmula es por 1, ¿no? De esos dos. ¿Por 1 de quién? De el padre. Este es su padre de ellos dos. ¿Ok? Entonces, por eso es que ven aquí por 1 y por eso es que ven aquí por 1. Y el proceso sigue siendo el mismo. En cambio, miren qué pasa con el último. Voy a borrarlo. Con el último, resulta que la fórmula es distinta. ¿Por qué? Porque el último libera a las 3 semanas y miren lo que pasa. Me pide un inventario de seguridad, un nuevo concepto. ¿Recuerdan? Si estuvieron en alguna conferencia anterior, seguramente habrán escuchado lo que yo llamé buffer, ¿cierto? Y lo que pues ya, buffer es cuánto inventario yo debo tener de tiempo, o sea que puede ser un tiempo de seguridad o puede ser un inventario de seguridad. Y esto se maneja precisamente aquí. O sea, en realidad, sí yo tengo stock, pero como me dicen que mi inventario de seguridad es 20, noten ustedes que aquí la fórmula no aparece sino hasta acá. Recién acá aparece este elemento porque son 3 cubos de tiempo. Y el resto lo copio, ¿no? Entonces yo aquí ya cumplí, pero necesito 4 para llegar a 20. Acá ya cumplí, pero necesito 10 para llegar a 20. ¿Se dan cuenta? Porque me piden que haya un inventario de seguridad. Un colchón, ¿no? Un punto de colchón. Y ya ven, entonces, si alguien dice, y bueno, ¿qué hago con esto? Sencillo, miren. Aquí inmediatamente nos damos cuenta que en la semana 1 no vamos a fabricar nada respecto al 13122. No vamos a comprar nada del 457, ni del 82, ni el 1140. No vamos a ensamblar nada. Tampoco necesitamos comprar y tampoco necesitamos comprar. O sea, en otras palabras, en la semana 1 no hacemos nada respecto a ese plan. Si a alguien, sobre pretexto de mantener a la gente ocupada, le dicen, no, tienen que hacer para que las eficiencias se mantengan arriba, está perdido, está en otro foco. Es un error. Porque el MRP dice exactamente lo que yo tengo que hacer. Ya no olviden que esto parte de un planeamiento. Ya se hizo un enfoque sistémico. Ya se tomó la teoría de restricciones para decir, mira, esta es mi capacidad y todo el mundo trabaja a este ritmo. Por lo tanto, en la semana 2 solo haz 5 de estos, señores. Compra 4 de este. Nada más. Eso es todo lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Así funciona. Entonces, el MRP tiene esto que ven aquí, es lo que ustedes acaban de observar en Excel. Esa conexión entre las partes es lo que hace interesante el MRP. Entonces, yo puedo crear un MRP, para que tengan una idea, un sistema desarrollado para MRP,
un sistema informático, es muy caro, ¿no? Cuesta mucho dinero. En cambio, lo podemos hacer en Excel. ¿Cuál es la única diferencia? Es que esto es estático. Pero vamos, ¿acaso yo tengo que cambiar mucho mi ingeniería en el producto? ¿O no? Si yo planeo cada 10 semanas, entonces borro esto y hago mi planificación cada 10 semanas. Borro mi requerimiento bruto y todas mis liberaciones. Y se acabó. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si yo voy a generar un plan de producción para el producto A, miren, en la semana 8 requieren 50 unidades. Pero para hacer el producto A necesito B y C. Para hacer B necesito E y D. Para hacer C necesito E y F. Para hacer C necesito D y G. La pregunta es, ¿por qué el D aparece más abajo? Porque el D no puede estar antes de un F. Porque el F necesita el D. Yo primero tengo que hacer el MRP de F para poder hacer el MRP de D. Porque al hacer el MRP de F ya tengo D aquí y D acá para B. Entonces, esto implica que maneje mis tiempos de aprovisionamiento, mis stock, y acá me dice que el cálculo de los lotes es lote a lote, significa que quiero 100, pido 100, quiero 80, pido 80, quiero 10, pido 10. Entonces, si esto lo llevamos a un proceso, la idea es la misma. Lo que ustedes vieron en el primer ejemplo que puse es igualito. Solo tengo que considerar los datos, los que están en este momento de color rojo. Y entonces el A tendría que pintarlo del mismo color. Es una recomendación de C y D. Yo lo hago en cualquiera de mis clientes. ¿Por qué? Porque ya no lo pienso. Ya lo tengo listo. B, E y F, perdón, B, lo pinto de otro color. De tal manera que verifico nada más las fórmulas que estén bien. Pinto a B, pinto a E. Y entonces cuando tenga que copiar, copio las fórmulas igualito. En cambio F lo dejo de otro color porque está con un left time de 3. ¿Qué significa left time de 3? Que yo no puedo pedir, o sea, mi fórmula aquí, aquí, recién acá, podría sumar la posibilidad de un valor anterior. No, perdón, acá, ¿no? 3. 3, 3. Este es el 5 en rojo. Ok, acá. ¿Ven? Este valor recién a mi fórmula. El resto, no. Entonces yo puedo programar, crear una macro para que copie una plantilla, ¿no? Copia la plantilla y de tal manera que dice, empieza la programación, ¡boom!, borra todo. O sea, ¿qué borra? Borra todas las liberaciones. Si yo en este momento borro las liberaciones, lo voy a hacer manualmente. Entonces yo ya tengo control sobre mi trabajo. Así debe empezar mi programación. Me dicen, mira, tienes que hacer 50 unidades en la semana 8. Perfecto. Acá yo sé que el left time de A, todos los amarillos para mí son 1. Entonces yo digo, muy bien, pido 40. Al pedir 40, automáticamente se llena B y C. Aquí está, ya se llenó. Y entonces B, que es de 2 cubos, necesito 65. Así que aquí libero 65. Porque es lote por lote, por esa razón. Y al liberar B, automáticamente se ha creado E nada más. Pues no necesito, y D. Pero D, tomando solo la parte de B, aunque todavía no llego a F, así que no hay problema. Sigo trabajando. C es 1, 100 acá. ¿Correcto? Ya está. Y miren, ¿por qué alimentó C? Porque E también depende de C. O mejor, disculpen, C depende de E. Entonces ya está. Ya me pintó E. Ya me pintó E. E ya sé que es 2. Entonces, acá. 185 y 100. Listo. Ahora F. F me pinta 195. Yo requiero 195.
3 antes. 1, 2, 3. 195. Miren, ya D se llenó. ¿Se dan cuenta? Ya D se llenó. Por eso es que está después. Es muy importante eso, la ubicación. Depende de la explosión que yo tenga. Ya sé que D es de un cubo, así que aquí pongo 380. Acá es 130, pongo 130. ¿Ven? Y ya está. Ahora necesito 195 y yo sé que G es de 2, así que libero acá 195. Perdón. Listo. Y eso me dice que en el cubo 1, en la semana, supongamos que esto sea en la semana, sí son semanas. Yo digo, muy bien señores, hay que comprar, porque G se compra, hay que comprar 195 unidades de G. Nada más. No fabrico. Alguien dice, ¿qué haces esa semana? Limpias tus máquinas, haces otras cosas. Pero no fabriques. Porque si tú fabricas, genera inventario en proceso, no tiene ningún sentido. Estás desperdiciando el recurso, considerando la vida útil de un producto, considerando la variación del mercado. No olviden eso. El cliente cambia, el mercado cambia constantemente. De repente estás fabricando, por mantener a la gente ocupada, has hecho que te hagan unas 10 partes de C, o, sí, de C, porque si lo fabricas, aquí se ve, se lo puedes fabricar, y el cliente ya no quiere, ya no vas a vender, te quedaste con las partes C hechas. Y a lo mejor esa parte C hechas ya no se hacen en otro producto. Entonces, desarmar un ensamble, un retrabajo, es costoso, ¿cierto? Entonces se trata de usar el criterio, porque esta es una operación matricial, es matemática, es objetiva, ¿sí? Aquí no hay pierde, no hay discusión. Si nosotros respetamos lo que el plan de requerimiento de materiales nos da, eso también significa que si yo no compro 195, supongamos que alguien dice, ay, no hay plata, ¿no? O ¿sabes qué? No le he pagado al proveedor, así que no me va a dar más de 100. Entonces yo le pongo 100 acá, malogré el asunto, porque sencillamente no voy a poder fabricar esto. Me van a faltar 95. Simplemente rompo el esquema de trabajo. Así que es importante que se entienda eso. Si alguien dice, mira, la fabricación de A no es 50, es en realidad solo 40, entonces inmediatamente te das cuenta que o te queda stop o bajas aquí y puedes volver a reprogramar. Eso es lo bonito e interesante. Así que el MRP no es un problema, ¿no? Yo he visto casos en que la gente va planeando, se demora una semana en su planeamiento y a la segunda semana ya le cambiaron el plan de producción, ¿cierto? Imagínense si eso hay que hacerlo manualmente. Yo he pasado por eso hace muchos años. Lo hacíamos manualmente. Imagínense que a la segunda semana te cambien el plan. Tienes que volver a hacer todos los cálculos. Gracias a Dios apareció el Excel, como apareció el Lotus, como aparecieron muchos paquetes. Y ya está, y lo puedes hacer de una manera bastante sencilla. Bien, entonces, si tenemos un caso donde compartimos productos como X y Z, por ejemplo, que comparten partes comunes como U, ¿no? Como T, entonces llevarlo a la programación implica también hacer lo mismo, pero ubicar los estadios correctamente, es decir, las partes, ¿no? Aquí ven, ya están pintadas de un color, significa que todas respetan la misma operación. Muy bien, señores. Esto era lo que les traía para el día de hoy. Esto se llama MRP, con un modelo bastante dinámico. No es complicado y como ven, ustedes lo pueden poner en Excel. Yo tengo muchos clientes que usan esto para su planificación de requerimientos sin problemas. Claro, el único trabajo es que tienen que borrar cada vez. Bueno, se les ha hecho una macro para que borren, otra macro para que escriban su programación y la máquina automáticamente ponga, otra macro para que cuando le ponga los stocks iniciales te los pongan, en fin, de tal manera que vas mejorando de a pocos, pero ya está. O sea, lo importante es que este mecanismo te asegura la disponibilidad adecuadamente de tu dinero, de los inventarios, te asegura el servicio al cliente, te da efectividad en la programación.
y obviamente podemos llegar a buen término, que es lo correcto en la espera de un buen resultado dentro de lo que significa gestionar una cadena de suministro, porque no se olviden que esto va a salir, es el producto que va a salir y luego va a llegar al cliente, que esa es otra jarana, ¿cierto? Porque no solamente es que el producto salga, sino que le llegue al cliente. Bueno, nosotros estamos hablando ahorita de eficacia, que el producto salga bien, y de eficiencia, que se hayan usado los recursos adecuadamente. Nos falta ver la efectividad, cómo le llega al cliente, cómo le impacta al cliente, y esa es otra jarana que tenemos que considerarla dentro de la gestión de la cadena de suministros. Por eso es que en el curso desarrollamos las etapas, ¿no? La primera etapa de abastecimiento, la segunda etapa de producción y la tercera etapa de distribución, incluyendo la famosa logística inversa, considerando la posibilidad que te regresen productos por N motivos. En fin, es un tema bastante interesante. Y como ven, está involucrado en este mecanismo o técnicas una serie de herramientas que uno las puede emplear de manera bastante sencilla. En la práctica, esto es lo que se usa. Las empresas quieren algo barato, práctico y factible de usar. Este es un ejemplo. Bien, señores. Ha sido, como siempre, un placer haber trabajado con ustedes. A ver, me dice, ¿qué es un ERP y cuál sería la...? Un ERP es un sistema inteligente. Si yo hago un sistema inteligente, monto un sistema inteligente, SAP es uno de ellos. Entonces, significa que yo solamente cambio los parámetros de mi empresa y no hago más, ¿correcto? Los sistemas inteligentes son interesantes, pero son muy caros y requieren una inversión, o sea, de tiempo también mucho mayor, pero y también involucra otro detalle que es bueno decirlo. ¿Los ERP son buenos? Claro que sí, pero cuidado, porque la idea es que un sistema se adecue a tu empresa, no tu empresa al sistema. Y a veces obligamos, porque el ERP solo tiene ciertos parámetros, no existe un sistema inteligente que sea totalmente desarrollado. No, siempre hay que mejorar, por eso es que hay versiones y versiones. Yo he desarrollado un ERP, por ejemplo, y siempre lo estoy mejorando, porque los clientes van mostrando ciertos requerimientos adicionales que no tenía tu sistema. Y entonces, Héctor, hay que incluyendo, ¿cierto? Sí, SAP es un ejemplo de ERP, ¿de acuerdo? Son lo que nosotros le llamamos sistemas empaquetados, ¿cierto? Pero tiene sus bemoles, tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Para una empresa pequeña, por ejemplo, un ERP le resulta muy caro implementarlo y a veces no usan más que el 20% de toda esa gama que tiene. Entonces, no vale la pena invertir tanto para que uses un 20% del software, ¿no? Es mejor desarrollar sistemas personalizados. Todos los que en algún momento hemos intervenido en desarrollar un ERP hemos empezado con sistemas personalizados, que luego notamos que hay ciertos parámetros que son comunes en la mayoría de organizaciones y empezamos a implementarlo de tal manera de que sea fácil, ¿no? Entonces es como decir, mira, ¿sabes qué? En mi empresa apareció un nuevo modelo de cliente o un nuevo tipo de cliente. Ah, ya, perfecto. ¿Tienes que desarrollar el programa? No. Tu ERP te dice, ponle, agrégalo. Lo agregas y automáticamente todo el sistema lo tiene actualizado. Eso es una de las grandes ventajas del ERP, pero, por poner un ejemplo, ¿no? Pero, insisto, si la empresa es una empresa grande, la ventaja de un empaquetado, de un ERP, es que ya no necesitas esperar. Lo instalas y funciona. En cambio, un personalizado tienes que dar un periodo, ¿no? Entonces, la lucha de competitiva aquí es en cuánto ofreces que tu sistema funcione, ¿de acuerdo? Entonces, cuando llegamos al cliente, si yo le digo a mi cliente, mira, en 15 días tu sistema está funcionando, él va a estar feliz. Y entonces, ya está, un sistema a medida, pero personalizado, ¿de acuerdo? Personalizado para la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿el ERP tiene esas virtudes? Sí, las tiene, pero es más caro. Muy bien.
Gracias por preguntar. Y entonces me despido hasta la próxima semana, si Dios quiere, y podamos tratar con ustedes algún otro tema de la gestión de cadena de suministro. Hasta entonces, creo que la otra semana vamos a ver algo de distribución. Muy bien, ha sido un gusto. Nos vemos en la próxima semana, si Dios quiere. Hasta luego.